Si alguien conoce bien nuestro planeta Tierra, es el geólogo y profesor de la UAM, Jerónimo López. Desde 2012 preside el Comité Científico Internacional para la Investigación en la Antártida, una organización valedora del Príncipe de Asturias que reúne a miles de científicos de 39 países. Ahí comparten un conocimiento esencial para el correcto desarrollo humano en el planeta. Muy buenas tardes. Hola. Estamos con Jerónimo López. Eres presidente del Comité Científico Internacional de Investigación de la Antártida. También eres profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Estamos aquí en el campus. Y además se conoce tu trabajo y porque has subido a muchas montañas, al Everest, pero has estado también en el monte más alto de la Antártida, en el Vinson. ¿Nos puedes contar un poco la experiencia en los polos y un poquito cómo ha cambiado este paisaje de hace 25 años ahora, cuando subiste por primera vez? Pues sí, ha habido muchos cambios en los polos, pero eso de poderlos apreciar así de manera directa uno mismo a veces no es tan sencillo, ni siquiera conveniente, porque uno va a un sitio, a lo mejor vuelve otro año y aquel año es especial, ha nevado más, ha nevado menos, y el clima no funciona en base a lo que ocurre un año determinado. Son medias y lo importante es la trayectoria de cómo han ido cambiando las cosas. Por ejemplo, es enorme, ¿no?, el cambio que ha habido en la superficie de mar helado en el Ártico en los últimos 38 años, la reducción de hielo en ciertas partes de la Antártida, en cambio en otras ha aumentado la cantidad de hielo. Estos procesos son complejos y conviene mirarlos con datos precisos, visiones de conjunto y que abarquen una serie de años. La Antártida es enorme. 14 millones de kilómetros cuadrados, es como 28 veces España, ¿no?, en su tamaño. Una gran reserva de agua dulce. La mayor reserva de agua dulce que hay en el mundo, las 3/4 partes aproximadamente de toda el agua dulce que hay en la Tierra están en la Antártida. Y es una gran paradoja porque la Antártida, de todos los continentes que hay en nuestro planeta, es el más árido. Hay zonas de la Antártida que tienen menos precipitación que el Sáhara. Lo que pasa es que lo que precipita se mantiene, no se funde porque hace mucho frío, se evapora muy poco porque también la temperatura es muy baja, y entonces hay un grosor medio de más de 2 kilómetros de hielo. Hay zonas de la Antártida que hay 5 kilómetros de grosor prácticamente de hielo, y todo eso en una superficie enorme. Entonces es una reserva la mayor que hay en el planeta de agua dulce. Tú conoces muy bien los dos polos, ¿son diferentes? He estado en los dos polos, en el Ártico he estado en varias zonas y varias veces en Svalbard, en varios sitios, pero conozco mucho mejor la Antártida porque he ido más veces y es donde se desarrolla fundamentalmente mi investigación, y son muy diferentes. En lo geográfico, el Polo Norte está en un océano, el Polo Sur está en un continente, el Ártico es básicamente un océano rodeado de continentes y la Antártida es un continente aislado por enormes mares, los más tempestuosos del mundo, por eso ha sido tan difícil y se tardó tanto en acceder allí. Hace mucho más frío en la Antártida que en el Ártico. En la Tierra la temperatura más baja registrada son menos 89,2 grados centígrados, en la base rusa de Vostok, en la Antártida, y en el Ártico la mínima es menos 74, más o menos, grados centígrados. Son muy diferentes. El Polo Sur está casi a la altura de las cumbres de los Pirineos, está a más de 2.900 metros sobre el nivel del mar, y el Polo Norte está en el nivel del mar. Al Polo Norte puede ir un rompehielos, o han ido submarinos a veces y salen a la superficie rompiendo el hielo. Eso no puede hacerse en el sur. Pero el ecosistema, el equilibrio de ambos ecosistemas sí que se está viendo. Eso sí, en ambos sitios hay cambios, pero no exactamente iguales, porque por ejemplo, es mucho más drástico e importante la reducción de hielo en el mar que está ocurriendo en el Ártico que en la Antártida. Incluso en la Antártida, esto se sabe bien desde el año 1979, los últimos posiblemente 35 años, un poco más, porque es desde cuando hay observaciones de satélite fiables que permiten comparar un año con otro. Pues en ese tiempo el hielo marino, o sea, el mar helado en el Ártico, se ha reducido aproximadamente un 10% por década al final del verano, o sea, en el mínimo de mar helado. Y en ese mismo periodo de tiempo, en la Antártida, el mar helado, en su momento de mínima extensión, ha aumentado
un 1% por década. Es decir, en la Antártida en su conjunto no se está reduciendo el mar helado. O sea que hay un cambio importante, lo cual no quiere decir que haya áreas de la Antártida que se están perdiendo hielo en el continente y también en el mar helado, pero es más complejo, pero en cualquier caso son situaciones bastante diferentes, aunque ambas están contextualizadas en algo común, que es el calentamiento global y el cambio climático del último siglo y medio, y en ambas por los efectos básicamente producidos por la actividad humana. No hay ya ninguna duda. Hace unos años había gobiernos, incluso personas, científicos, que dudaban si realmente estaba habiendo cambio climático, un calentamiento progresivo, pero ya las evidencias son incontestables de que el planeta se está calentando y que se ha calentado considerablemente desde hace aproximadamente un siglo. En su conjunto, más o menos 0,8 grados ha aumentado la temperatura del conjunto del planeta en algo más de 100 años, y que en los últimos 50, 60 años ha sido del orden de 0,6, es decir, la mayoría de ese calentamiento ha sido en el último medio siglo. Y eso hoy en día las evidencias son incontestables, porque hay registros, los satélites, las estaciones meteorológicas, se sabe que, como ha dicho el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático en su último informe, ¿no?, a finales de 2014, que se ha calentado el aire, la atmósfera, se ha calentado los océanos, que se ha reducido la cantidad de hielo y de nieve, es decir, que hay una situación de calentamiento progresivo. Y es innegable que esa tendencia va en esa dirección. Y la existencia del IPCC, ¿no?, del Panel del Cambio Climático de la ONU, lo viene constatando en sus informes, incluso se ven superadas las previsiones que se han planteado en el informe anterior. Se va a intentar llegar a un nuevo acuerdo, un nuevo protocolo que sea a continuación del de Kioto, que está ya caducado. Y ahí hay pues enormes expectativas y un momento mundial pues muy particular en el que se da ese contexto de que ahora mismo sí es mucho más reconocido de manera general el problema del cambio climático, su verdadera realidad, sus bases científicas y también las consecuencias económicas, y no solo económicas, sociales, de cara a migraciones, a enfermedades, a una situación palpable que va a hacer que se tomen decisiones probablemente más decisivas que las oportunidades que se han perdido en otras cumbres anteriores. Existen ciclos en el clima, eso es reconocido de manera general, que llegará un momento que habrá una inflexión y el clima irá en otra dirección. El planeta ha funcionado y funciona con ciclos que están regidos por causas naturales, la órbita de la Tierra alrededor del Sol, los ciclos solares, las emisiones volcánicas. Hay fenómenos que no dependen de los humanos y que van a ser de esa manera, nos pongamos como nos pongamos. Y habrá un momento que haya esas inflexiones. Otra cosa que hoy en día yo creo que prácticamente la comunidad científica de manera generalizada y la sociedad reconoce que ese cambio climático existe y que puede llegar un momento que se regularice, pero que como pase mucho tiempo las consecuencias van a ser dramáticas. Posiblemente 800 personas que forman esa comunidad que hace los informes, que son de muchas especialidades, no hacen investigación en esa labor. Lo que hacen es reunir la información fiable que está publicada en medios acreditados científicos y la ponen junta, la comparan, incluso transmiten en un lenguaje más entendible por la población y por los políticos que tienen que tomar decisiones. Y al ser un panel tan amplio, dependiendo de la ONU, pues está más lejos de las influencias de intereses de un gobierno determinado o de un determinado sector ligado a un tipo de energía o algo que podría tener intereses palpables. Entonces el IPCC lo ha dicho con claridad en su último informe. Si no hacemos nada, la temperatura en el año 2100, es decir, a finales del siglo XXI, va a ser alrededor de 4 grados centígrados, va a haber aumentado del orden de 4 grados centígrados, entre 3,7 y 4,3 más o menos creo que dijeron. Y eso sería una situación muy problemática. Y lo que plantea el IPCC es que no se pase de 2 grados centígrados. Para eso hay que reducir las emisiones, es el único camino, donde ningún país, incluso el más potente, tiene capacidad de cubrir un territorio de tantos millones de kilómetros cuadrados e investigar en todas las temáticas, desde la microbiología
a la astronomía, de los fondos marinos a los cambios de los casquetes de hielo. En la Antártida se investigan todos los temas, entonces es un ámbito de investigación muy interdisciplinar y en un territorio muy complejo. Y los países, pues desde el principio lo entendieron, en los años 50, el año 57-58, se celebró el Año Geofísico Internacional que tomó la Antártida como objetivo principal de investigación. Y en aquel momento 12 países se coordinaron para tomar durante un año y medio, fue aquello, la Antártida como objeto de investigación y no repetir las travesías, hacer cosas juntas, mandar buques a distintas zonas. De aquello surgió, al acabar aquello se vio que era imprescindible esa cooperación y surgió la idea de mantener un comité, eran 12 países en aquel momento, que coordinara esas investigaciones, las promoviera y usara las capacidades de todos esos países. Eso fue el SCAR, el Comité Científico Internacional para la Investigación en la Antártida, que se creó en el año 1958 y existe desde entonces. Lo que ocurre es que en este momento lo integran 39 países y 9 uniones científicas internacionales de ciencias biológicas, de astronomía. Es que la Antártida es muy particular en muchas cosas, entre otras en su régimen administrativo. No hay otro sitio en el mundo que no pertenezca a un país. La Antártida no pertenece a ningún país. Está regido por el Tratado Antártico, que abarca un territorio enorme, abarca un continente que tiene 14 millones de kilómetros cuadrados, decíamos 28 veces más grande que España. Pero también abarca el tratado todos los mares, los hielos y los mares hasta el paralelo 60 de latitud sur, que eso es más que el propio continente. Entonces no hay en el mundo un área tan grande que no pertenezca a ningún país, un área en el que es un continente, es decir, allí hay minerales, hay riquezas, hay la mayor reserva de agua dulce, y mientras ese tratado esté vigente, y lo está, y reconocido por 50 países en este momento, que representan a los más desarrollados, los más poblados, del orden de casi 3/4 partes de la humanidad, pertenece a esos países que reconocen el tratado. El lanzamiento de satélites es hoy en día una herramienta fundamental. Nosotros, nuestro grupo, en parte trabajamos con esos medios. Y la NASA, la Agencia Espacial Europea, la ESA, también la agencia japonesa, la agencia canadiense, las grandes agencias espaciales atienden a los polos, además de manera creciente en los últimos años. En los polos, en ambos polos, siempre ha habido un déficit de información, porque están muy lejos, porque es difícil mantener allí instalaciones, incluso porque históricamente ha habido menos interés, porque hay menos explotación de recursos, hay menos población. El interés de los países es cada vez mayor hacia los efectos que ocurren en los polos. Lo que pasa en los polos está muy lejos, pero repercute en la calidad de vida de todo el planeta y en el clima del planeta. ¿Puede dar algunos ejemplos concretos? La atmósfera es una en la Tierra y donde hace más frío es en los polos, como antes decíamos, y esos son los mayores focos que enfrían la atmósfera, y eso se transmite de unos lugares a otros, y no solo a través de la atmósfera, a través de las corrientes oceánicas. El gran motor que mueve lo que se llama la circulación termohalina, ¿no?, que es como una gran cinta transportadora por todo el planeta, está en los polos, en la Antártida, 2 o 3 sitios de la Antártida, y se retroalimenta en el Ártico. Vamos con la última pregunta, bueno, 2 últimas preguntas. ¿Qué están aportando los jóvenes científicos hoy en día y cuál es el papel de la sociedad para, de alguna manera, avanzar en todos estos temas del cambio climático? Bueno, es esencial la aportación que hacen siempre las nuevas generaciones basados en los que han aportado otros. La ciencia es eso, es un continuo. No llega alguien que inventa algo de la nada prácticamente nunca, sino que es una cadena continua. Y la incorporación de jóvenes a esa cadena, mientras todavía hay otros de la generación anterior, es muy importante. Por eso el papel de la enseñanza, de la educación, ¿no?, de las universidades, en conexión con la investigación científica, las tesis doctorales, una buena formación de esas nuevas generaciones, es algo crítico y esencial. Y yo creo que hoy en día hay, en general, una generación muy bien formada con el uso de las nuevas tecnologías, con los nuevos sistemas educativos. Tenemos en general en el mundo y en España muy en particular, en el caso español diría que la generación mejor formada que ha habido hasta ahora nunca. Entonces creo que es un tema de principal importancia, que los poderes políticos, los gobiernos,
atiendan a esas nuevas generaciones y a la necesidad de esa inversión en investigación, pero también rentabilizarla posteriormente. Y ahí está un papel de la sociedad, en elegir a quien votamos que nos dirija en cada vez que hay elecciones, en cuestiones como las problemáticas medioambientales, pues por un lado elegir a aquellos que vayan en la línea de lo que nos sentimos más cercanos, pero también que entendamos que a veces eso obliga a los políticos a tomar decisiones difíciles, porque a veces queremos elegir a alguien y que siempre haga lo que a nosotros nos va bien, y a veces tenemos que cambiar nuestros hábitos, y eso también es muy importante, que individualmente, en nuestras casas, en nuestra vida diaria, en nuestras pautas de consumo, seamos coherentes con lo que queremos también, y entender cuando a veces nuestros gobernantes demandan algo porque es necesario. Pues muchas gracias, esperamos hablar contigo después del COP21 para que nos pongas al día pues también un poquito de cómo ha ido. Hasta la próxima. Y ojalá tengamos buenas cosas que comentar. Gracias. Ojalá. Gracias.